del músico, los derechos, principalmente lo que tiene que ver con los derechos laborales e intelectuales, digamos los que son específicos, ¿no? Después, como cualquier otro trabajador, como cualquier otro ciudadano, el músico tiene el resto de los derechos. Como charla, digamos, como para tener una idea inicial, vamos a tratar de definir algunas cuestiones, ¿no? Normalmente cuando uno ve cuando uno va a tratar una materia, lo primero que tiene que decir, bueno, ¿cuál es la definición, algunas definiciones que tienen que ver con esa materia? Como vamos a ver, vamos a charlar un poco de leyes, de convenios y demás, vamos a ver algunas definiciones que están en esas leyes y que definen algunas cosas que para nosotros es de todos los días, pero que normalmente vamos a ver cómo se tratan exclusivamente las leyes, ¿no? Vamos a arrancar con el marco. El marco fundamental que tiene nuestra profesión es la cultura. ¿Sí? ¿Y por qué vamos a arrancar de ahí? La cultura ha tenido modificaciones fundamentales desde el principio de este siglo, desde el 2000, que digamos uno habla del principio de este siglo, parece que fue del año del pedo, pero no, es hace 15 años, 14 años, empezó a tener a consumarse ideas a nivel internacional que se venían debatiendo desde hace tiempo. Una gran discusión desde hace muchos años es la lucha entre la cultura, del entretenimiento con la cultura poseedora de identidad. Este es un gran debate que se viene dando hace 20 años, que se definió digamos, al principio de este siglo. ¿Dónde se definen estas cuestiones? ¿Saben ustedes dónde se definen? ¿Dónde se discuten estas cosas? ¿En el Congreso? ¿Pero de qué organismo? ¿El sindicato? No. El sindicato se encarga exclusivamente de lo que tiene que ver con derechos laborales. Estas cuestiones se discuten entre los países miembros de la UNESCO, que en realidad es la organización, digamos, que depende de la ONU, específica para lo que tiene que ver con la cultura y las investigaciones. ¿Sí? Ahí es donde, digamos, los países miembros, que realmente es la gran mayoría del mundo que está en ese lugar, se discuten, se hacen lo que son tratados, lo que son convenciones internacionales, que después cada país que adhiere, hay un proceso de firma y de reconocimiento a nivel nacional para que después desde ahí se tome como lo que se le llama derecho fuente para las leyes nacionales, una fuente del derecho. ¿Sí? Cuando uno Miguel Ángel Estrella no era embajador. Ante UNESCO, sí. Miguel Ángel Estrella y Susana Rinaldi son nuestros dos embajadores ante la UNESCO. ¿Qué pasa ahí? Digamos, se discute esa cuestión. Hay tratados muy fundamentales que a nivel, la Convención Internacional de Derechos Humanos, que hoy es constitucional en Argentina, tuvo ese procedimiento. De esa misma forma se discuten cuestiones que tienen que ver con la cultura en general. No así las normas laborales, que las normas laborales se discuten en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que es otro organismo de la ONU, pero que se especializa exclusivamente en lo que tiene que ver de lo laboral. Entonces, la UNESCO sobre lo cultural, de lo que vamos a ver, porque tiene también otras cuestiones, y la OIT sobre lo laboral. Y los músicos tenemos otra organización donde se discuten nuestras cuestiones, que es la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Ahí se discuten nuestros derechos intelectuales, como el autor, compositor, intérprete, ¿no? Entonces,
En esos tres lugares, nuestros tres grandes temas, se van debatiendo esa cuestión. Hasta ese, como le decía, hasta ese momento, que sí, que no, que Estados Unidos principalmente era la que impulsaba muy fuertemente que la cultura, que no había cultura, sino que había entretenimiento y que digamos, y había otros países del mundo que impulsaban de que no, de que la cultura no era un bien igual a los demás, porque acá lo que se discutía era plata, ¿no? Como en cualquier otro lugar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos decía, si es la industria del entretenimiento, no hay por qué fomentar a la cultura, porque todo entretiene solamente. En cambio, otros países como Francia y Canadá, principalmente, que fue el eje donde, digamos, llevaba esta cuestión, decía, no, la música además es cultura y como cultura tiene identidad del pueblo, y si uno quiere defender la diversidad cultural de un mundo globalizado, tiene que proteger aquellos bienes que tienen identidad. Entonces Estados Unidos decía no, los otros decían sí, ¿no? Y esto que dependía, por ejemplo, en Argentina era el tema más importante, era que por el cual venían los americanos, los norteamericanos, es que era sobre los audiovisuales, el cine y la televisión, que es su negocio principal, y por ejemplo el Inca, que es quien subsidia las películas nacionales, debería dejar de funcionar para o subsidiar exactamente igual a una película nacional como a una película extranjera, solamente por una cuestión de que digamos no necesitaban fomento, o si lo necesitaban eran para todos iguales, ¿no? Esto fue un gran debate. En el año 2005 se discute esto en UNESCO. Ahí hay una gran votación, donde 350 y pico de países votaron a favor, solo 7 votaron en contra, Estados Unidos, Israel, 4 o 5 países muy chiquitos. Y bueno, a partir de ahí toda esta cuestión empieza a cambiar. ¿Qué es lo que cambia para los músicos? Porque esta gran pelea nos cambia. Y nos cambia porque dentro de esa discusión del tema de la identidad, después sale un tratado internacional sobre la diversidad cultural, donde plantea que los productos, ¿no? Pues en realidad se habla de una industria cultural, los productos no son no son los mismos, no es lo mismo un producto cultural con identidad que cualquier otro producto. ¿Sí? Porque el tema era que Estados Unidos no solamente quería que se declare esto, sino que también que se pasara por el ALCA para que sea que sus películas entren sin ningún tipo de impuestos y demás, de la misma forma que y de esa forma avasallar un mercado cultural con sus propios productos culturales. Entonces, esa era la gran discusión. Entonces, lo que dice el Tratado Internacional es que los bienes culturales no son igual a cualquier otro producto, por el cual merecen, o los estados se tienen que obligar a la protección, a la promoción, y digamos, a cuidarlos y a ayudar para que sigan habiendo más. Y lo declara los bienes culturales como patrimonio universal de la humanidad, por lo cual aquellos artistas que son, digamos, productores de bienes culturales pasan a tener una obligación de los estados de promoción y de protección que nos pone en una situación bastante más cómoda, allá que después vamos a ver que no se cumple mucho, no se cumple bastante poco, pero desde la normativa sí hay un gran caudal de normativa que hace de que nos ayude a que nosotros tendríamos que estar mejor.
Una preguntita Sí. ahí, ¿cuál es el límite entre un producto cultural y un producto de entretenimiento? O sea, ¿qué tiene que hacer un músico para que forme parte de un producto cultural y no forme parte de... En realidad, por ser músico ya de por sí. Vamos a leer la definición de cultura que dio la UNESCO en su tratado. Que después en Argentina se transformó en ley por la ley 24.269. Dice, se entiende por cultura todo complejo de rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a una sociedad o grupo social, incluye la expresión creativa, y dice entre paréntesis, historia oral, idioma, literatura, artes escénicas, bellas artes y artesanías, prácticas comunitarias, dice entre paréntesis, métodos tradicionales curativos, administración tradicional de los recursos naturales, celebraciones y patrones de la integración social que contribuyen al bienestar y identidad de los grupos e individuos, y los bienes muebles e inmuebles, tales como sitios, edificios, centros históricos de las ciudades, paisajes y obras de arte. Yo tengo una consulta. Sí. Lo que son las leyes internacionales, ¿a qué nivel podría decir que interfieren con las leyes nacionales? O sea, digamos, yo puedo... ¿Es nulo o es...? A lo que voy, ¿son sugerencias internacionales hacia un país o son algo que tiene peso legal dentro de un país? Hay distintos niveles de normativa internacional que, digamos, hay tratados, hay convenciones. Los tratados, al ser firmados, una vez que los países son signatarios de esos tratados, hay un proceso que vos vas a la UNESCO, lo discutís, votás. Una vez que se aprobó, el presidente del país lo tiene que firmar y después lo tiene que mandar a su Congreso para que sea votado y que sea una ley. ¿Sí? Cuando se hace todo ese procedimiento, tiene carácter constitucional a partir de ahí. Entonces, para la UNESCO, la idea un poco es decir, bueno, si vos tenés si un abogado hace una buena canción, la barra. Pero si vos ahí detectás de que hay alguien que tiene un potencial, que va a generar muchísimas más canciones, y que a la vez eso hace crecer tu patrimonio cultural, y esto tiene que ver con mejorar, digamos, la vida de los demás, ayudarlo a que se dedique solo a componer y que deje de estar escribiendo sentencias todos los días. El tipo le sale a otro, le sale, digamos, es lo mismo tener a otro escribiendo sentencias, trata de hacerle general que él tenga más. Esto es un poco lo que plantean, decir, bueno, Cuchi dejó de ser abogado, se dedicó a la música y nos dejó la obra que nos dejó. Si se hubiera dedicado todo, si hubiera tenido, por una cuestión, porque después acá hablamos también de otras cuestiones que tienen que ver con su familia y demás, que tiene que ser atendida, que si necesitan trabajar, digamos, va a generar mucho menos obra, ¿no? Quien está 8 horas en un supermercado, digamos, de repositorio en las góndolas de un supermercado, va a ser muy difícil que cuando salga y tiene un hijo y tiene una esposa, llegue a su casa y va a hacer mucho menos canciones que si se dedica exclusivamente a la canción. Acá estamos hablando del autor, estamos hablando de tocar, podemos aplicar lo mismo para tocar, podemos aplicar lo mismo para enseñar música o para estudiar música. ¿Sí? ¿Y quién es el encargado de decir, bueno, él es artista o él tiene talento? Más allá de que la cuestión del talento es completamente discutible, porque son incontables los casos de artistas que en su momento son incomprendidos o dicen esto no es arte, y quisieran 20 años después o 5 años después de muerto dicen, pero ok. Está bien, pero vos fijate, vamos a tomar un ejemplo de lo que está funcionando, ¿no? Que es, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cine. El Instituto Nacional de Cine, vos llevas un libreto, te lo ven y te dicen, bueno, sí, dale para acá, te empiezas a firmar. Te dan una plata, te ayuda, qué sé yo, y al final Argentina hoy está haciendo
entre 120 y 130 películas, están entre los primeros 5 productores cinematográficos del mundo. ¿Todas las películas son buenas? No. No. Pero cada vez estamos teniendo más películas buenas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está fomentando una industria que ayuda a que, digamos, mientras vos más ayudes, es más fácil encontrar a alguien que digamos que tenga talento adentro cuando vos ayudás a un montón que cuando ayudás a unos poquitos. Claro, pero, entonces está más bien apuntado a ayudar a la mayor cantidad posible y no a los que no a elegir a los 3 mejores. Pues claro, yo entendí de lo que vos leíste, bueno, si detectás a alguien talentoso, lo ayudás. No, el tema es que debería haber una práctica en cada escuela y enseñarle algo por separado. Digamos, estamos hablando de una utopía casi. Pues es una utopía esto, digamos, qué sé yo. Tan fino. Es una utopía, porque digamos, habría que preocuparse un poco más. No sé si es una utopía. No sé, en la Rusia del zar esto ya existía. Lo único que sí, a vos te agarraban y te decían, bueno, vos sabés tocar el piano, bueno, chao, olvidate de tu familia, que vas a quedar a vivir acá adentro, vas a tocar el piano todos los días, ¿no? Era como el extremo. No sé si el extremo, pero esa es la forma. Yo tuve digamos, de conocer cronológicamente cuál fue la historia de Horacio Labandera, ¿no? Y Horacio Labandera fue un poco esa cuestión. Estuvo estudiando con una profesora, papá era amigo, entonces estaba estudiando con una profesora, la profesora llegó un momento que él tenía 7, 8 años y yo no le puedo enseñar más, y lo fueron a ver a Darraco y Darraco le dijo, no, mirá, qué sé yo, no le enseño a los chicos, y lo escuchó y le dijo, bueno, ¿sabés qué? A partir de ahora deja la escuela, se viene a vivir conmigo, y vos lo vas a tener venirlo a buscar los domingos a la mañana, el que lo lleva a la tarde, pero va a estar de lunes a sábado conmigo, y así a los 14, 15 años Darraco dijo, yo no le puedo enseñar más nada, y hubo que buscar en Europa, digamos, lo encontraron, lo que pasa es que fue una forma de encontrar el talento en forma privada, y sí. ¿Venía de una familia con dinero o no? No, era de músicos trabajadores, tanto el papá era de familia no era de... No, el Darraco en un momento lo hizo casi, cuando lo escuchó, lo quiso tener. Si no, no hubiera podido estudiar eso así de esa forma. Venía de una familia, digamos, de trabajadores. El padre es baterista, el baterista Garero, el baterista de la orquesta de tango de la ciudad de Buenos Aires. No es una persona rica, es otro músico. Y otro músico que no le hizo canciones a Shakira, digamos, que vive de su trabajo como músico. Así que no. Lo que pasa es que era tanto el talento que tenía ese pibe que nadie se le quería dejar de, digamos, por una cuestión de dinero, dejarlo que le enseñó. Pero sí, digamos, eso, si hay alguien que lo quisiera hacer eso sin que un profesor le cuente ese talento, es carísimo. ¿Sí? Porque la hora de Darraco ya de por sí es cara, o era cara, estar todo el día con él ya era otra historia, ¿no? Entonces, hablamos de la creación artística como elemento esencial de la vida, que contribuye así a desarrollar el arte y la cultura, que es reconocida o se le pide que se lo reconozca como artista, ¿no? Es decir, que alguien que quiera, no solamente sea importante para él, sino que quiera ser artista, que quiera ser músico, haya entrado o no en una relación de trabajo u otra forma de asociación, es decir, esté trabajando de esto o no. Esto es la definición de artista que se le sacamos artista.
y le ponemos la palabra músico, estaríamos más o menos. Cuando hablamos de condición, que es lo que yo decía, esa reglamentación plantea lo que es la condición. Cuando se habla de condición se dice que es la posición que en un plano moral se le reconoce en la sociedad a los artistas antes definidos, sobre la base de la importancia atribuida a la función que habrán de desempeñar, y por otra parte, el reconocimiento de las libertades y los derechos, incluidos los derechos morales, económicos y sociales, en especial en materia de ingresos y de seguridad social de que los artistas deben gozar. ¿Sí? Cuando hablamos de condición, hablamos de cuando un país tiene la UNESCO le recomienda sobre cómo tiene que cuidar la condición del artista, quiere decir cómo tiene que cuidar que ese artista tenga la libertad para crear y tenga también se le reconozcan todos los derechos que tiene cualquier otro trabajador, que son los derechos sociales, digamos, tiene que cuidarlo en una forma integral. ¿Sí? Esto está en la ley 24.269, que en realidad son esto, que eran recomendaciones, ¿sí? Que empezamos con recomendaciones en el 80, en el año 1994 se transformó en una ley, y es decir que eso hoy debería ser un derecho. ¿Sí? ¿Cuál es el número de la ley? 24.269. Así que digamos, ahí vemos, ya dejó de ser solamente una recomendación, dice que pasó a ser un derecho. ¿Qué debería seguir haciendo el Estado con esa ley? Y reglamentarla, se llama, ¿no? Entonces agarrar y decir, bueno, ¿cómo cada organismo que entra, porque es una ley que no es solamente de cultura, ¿no? De cultura, de los trabajadores, digamos, de trabajo y un montón de otras cosas. Entonces el Ministerio de Trabajo debería ser una ley especial donde, qué sé yo, donde genere las condiciones de trabajo especiales que el músico debería tener para que los derechos generales como la jubilación, las asignaciones familiares, el subsidio por desempleo al músico también le quepan. Digamos, la Secretaría de Cultura debería crear las condiciones para absorber y para entregar todo el bagaje cultural a esa persona para que la estudie, y la de educación debería empezar a ver cuáles son sus chicos que tienen talento, cómo hacer, crear programas especiales, Hoy es como lo único que podemos aspirar es hacer monotributistas, digamos. No, nosotros tenemos que aspirar a hacer lo que tenemos que hacer. No, Después, una cosa es lo que, a ver, Pablo Freire decía, las cosas no son así, están así. Claro, bueno, a lo que voy es que lo más parecido que tenemos es el régimen monotributario. Sí, pero es un fraude laboral, eso lo vamos a ver después. En realidad hay otras normas que ya dicen que es lo que somos de verdad. Vale. Ahora, vamos ya a los derechos, específicos de los músicos, ¿no? Un poco, nosotros vimos lo que son normas internacionales. La Argentina normalmente tiene una base normativa que se le llama pirámide, ¿no? ¿Lo vieron esto una vez? No. Que arriba, ¿qué es lo que está? La Constitución Nacional. Dentro de la Constitución Nacional, que como vimos hay tratados internacionales que se transforman digamos, entran en esta cuestión, y cuando no, vos siempre tenés una forma también de quejarte al lugar donde salieron esas normas. Uno tranquilamente podría quejarse a la OIT porque la Argentina no está cumpliendo con lo que tiene que ver con el trabajo en lo referido a la recomendación de Belgrano. ¿Sí? Pero bueno, acá tenemos la Constitución Nacional. ¿Cuáles son los dos derechos específicos que salen de la... Bueno, no, algunos de los dos que vamos a ver?
son los derechos de propiedad intelectual y los derechos laborales, ¿no? Los laborales son fáciles, están en el 14 y 14 bis, como cualquier otro trabajador, y lo de propiedad intelectual, está en el artículo 17, que es lo que tiene que ver exclusivamente con los derechos de propiedad comunes y corrientes, ¿sí? Dentro de los derechos de propiedad que tiene cualquier individuo, que es lo que compra, lo que vende, también está lo que crea o lo que inventa, ¿no? Y después hay algunas cosas un poco más modernas que son como la imagen y otras cuestiones que aparecen en algunos lados como anexos a la propiedad intelectual, pero digamos tienen que ver también con esta cuestión. El músico, entonces, tenemos un derecho de propiedad sobre lo que creamos. Decía, ¿no? La definición, que el músico es el que crea o participa en la creación, ¿no? Cuando creamos, tenemos un derecho de propiedad, que es un derecho intelectual, que se divide en dos partes: la creación de la música y la creación de la letra. La música se llama compositor, la letra se llama autor. Puede ser que alguna vez seamos autores y compositores, pero en realidad el derecho son dos derechos distintos. Son tan distintos que si no está acompañado por la música, este derecho se registra en otro lado, ¿no? Entonces, una cosa es lo que se registra en conjunto, ¿sí? Entonces, tenemos un derecho de propiedad sobre la letra que escribimos, un derecho de propiedad sobre la música que componemos. Pero a la vez después también hay un derecho de aquel que hace su propia interpretación y es fijada. Actualmente está hablado solamente de la fijación en fonograma, las leyes argentinas, ¿no? Quien fija en fonograma, es decir, quien fija en un disco, una tocada suya acompañando la creación de otro, tiene un derecho intelectual especial ahí, que es el derecho de intérprete. ¿Sí? Entonces hablamos de autor, compositor e intérprete. ¿Sí? Acá aparecen las palabras, ¿no? Porque cuando hablamos digamos, ya músicos, es una cosa muy global que empieza a tener adentro esta cuestión. Dentro del músico global eso está el autor, el compositor y el intérprete. ¿Sí? Eso son todas ramas de la propiedad intelectual. Esto de la propiedad intelectual. El intérprete también. Y el intérprete también. Es sobre las repeticiones, digamos, es sobre la ejecución que hiciste en algún momento y la fijaste. En disco. En Argentina todavía, ahora digamos, también hay un derecho de imagen sobre lo fijado, ¿sí? Cuando lo fijas en un audiovisual, que en Argentina no hay quien lo controle todavía, no hay una sociedad de gestión, porque cada uno de estos derechos tiene una sociedad de gestión que los administra, pero sobre el tema de la imagen todavía no la hay. ¿Sí? Pero también tenemos un derecho de imagen. ¿Qué significa tener un derecho? ¿Qué significa tener un derecho de autor y compositor? O de intérprete. Y que supongo que si alguien quiere reproducir tu música, tiene que pagarte como si vos estuvieras, tiene que pagarte el lucro que genera una parte. Perfecta, es una parte que es correcta. Hay dos. El derecho te genera dos derechos a la vez. El derecho a una retribución económica, que es lo que vos planteás, si yo te lo uso, te lo tengo que pagar, pero también el derecho moral adentro de esa cuestión, que si yo no quiero que vos la uses, por más que me pagues, no lo puedes usar. ¿Sí? Este es un derecho bastante poco utilizado por los músicos, lo vemos bastante poco. Uno piensa que porque ya te pagan esa AEC ya vos no le podés decir nada, y hay ejemplos que
digamos, sí, aquellos que, digamos, es un ejemplo que existe, ¿no? ¿Tienen que pedir de antemano? De antemano o no, normalmente deberían pedirlo de antemano, porque, ¿viste? Por ejemplo, fue muy famoso un tema de Eminem que utilizó un partido de derecha inglés y Eminem fue a la justicia y tuvieron que retirar todo lo que tenía que ver con el tema. Gotti pasó lo mismo. Con Gotti, bueno, con Gotti usó, Macri usaba una canción. Gotti, ¿quién es? Gotti usó. Ah, porque Macri también usaba la de Arte de la Ciudad esa, bueno, lo único que hicieron fue mandarle, digamos, hacer un comunicado público y él la siguió usando. Digamos, si vos querés que no la use, tenés que mandar una carta de documento, tenés que hacer una cosa un poco más firme, ¿no? No es esto, no hay que decir, no, yo no quiero, no, tenés que decirle la verdad, ¿no? A mí me ha tocado llevar, hace unos años, Daniela Haddad tenía un programa llamado Después de Hora, era Daniela Haddad, yo le usaba en la cortina de Javier Calamaro, Javier no quería que ese señor utilizara su cortina y lo que hizo a través nuestro un reclamo y la tuvo que cambiar. ¿Sí? Entonces también hay un derecho moral, ¿está bien? Qué lástima que Piazzolla no hizo lo mismo con Neftar. Piazzolla, la fundación de Piazzolla es la fundación, si cualquiera de ustedes va a grabar un tema de Piazzolla, yo se lo recomiendo que primero pregunten porque la fundación Piazzolla es descarnada. Si no te autoriza de antes, no te deja sacar nada que tenga un tema de Piazzolla que diga que tenga una nada. ¿Sí? Esto es la que mejor funciona en este sentido. Nada. Y tampoco puedo decir que es por plata, no. Cuida muchísimo los productos, bueno, con muchísimo, pero vos vas, tenés que sentarte, tenés que decir, te tiene que gustar. Recién ahí podemos hablar de que vos podés hacer. Eso, el caso de Piazzolla, si lo usó es porque se lo permitieron. Así que, pero bueno, entonces hablaba, el derecho intelectual engloba estas cuestiones. Entonces acá entramos a ver qué organización es la qué organización son las que administran estos derechos y cuál es la función. Cuando uno hace una canción hay un proceso, ¿no? Porque por un lado hay que registrarla en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual. ¿Sí? Cuando uno dice, yo voy a registrar la canción a Sadaid, no está haciendo eso. Uno registra una canción en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual. Gracias. ¿Sí? Y después lo que hace es darle a Sadaid la administración y la gestión de esos derechos. ¿Sí? Es decir, que vea cuántas veces se usó, que cobre y que después te dé la placa. Pero no es Sadaid la que te registra y te resguarda ese registro. Es un registro nacional de propiedad intelectual donde vos dejas ahí tu canción, quedan sobrecerrados, porque normalmente se habla exclusivamente cuando hay algún juicio de plagio o alguna diferente, ¿no? Y ¿qué pasa? El que la metió primero es el que se queda. ¿Qué función tiene cumplir Sadaid entonces? Y Sadaid es el quien gestiona tus derechos y te los administra. No te los protege, digamos. Te lo protege el registro. Puede ser que sea así como... Está bien, sí, en el momento que vos tenés un problema, ellos te van a poner un abogado, pero eso está dentro de la administración. La protección la hace el registro. Vos vas, dejás tu canción, los tipos te la guardan y el día que necesitas le decís me la das, te la sacás. Pero si no la registraste antes en el registro, no te dejan. No, tenés que registrar. Es que no hay, digamos, si vos no tenés el registro antes, no hay nada para administrar. Claro, pero si vos le decís, ellos, digamos, en Sadaid se fijan que vos
hayas hecho este registro. Sí, vos tenés que entrar y tenés que decir las canciones. A ver, vos llegás a Sadaic y registrás todo lo que tenés. Si vos te olvidaste una canción, fuiste. Puede ser que Sadaic va a gestionarte y a las canciones que vos registraste. Te va a administrar las canciones que vos registraste y que vos le avisaste que registraste. No aquellas que no hiciste. ¿Sí? Yo no puedo ir a registrar un tema Sadaic, eso es lo que... Yo no puedo registrar un tema en Sadaic. Lo que pasa es que en el mismo trámite se hace. Ahora no, ahora es en otro piso. Ahora cambió. Antes se hacía porque estaba en el mismo edificio. Ahora no, ahora tenés que ir al CIN al 300, creo primero, y después tenés que ir con una vez que vos tuviste el formulario, tiene 3 formularios. Cuando el último, hay 2 que te queda, uno vos y otro vas a dar. ¿Sí? Pero digamos, hay ahí el registro no se hace exclusivamente en Sadaic, ¿no? Para entender un poco cuál es la función, porque digamos uno puede elegir, por ejemplo, hay artistas que han elegido sociedad de gestión de afuera, ¿sí? Por ejemplo, Fito Páez tiene GAE. Buenas, ¿cómo le va? Todo bien. Todo bien. Marcito. Que tiene la administración en el GAE. Él va a registrar sus temas acá, que le corresponde igual registrarlos acá, pero después la administración y la gestión de esos derechos no se la va a dar a Sadaic, se la va a dar a otra organización. Es una organización, en este caso internacional, porque en Argentina el monopolio lo tiene Sadaic. En Argentina lo que pasa es que después, a través de convenios internacionales, lo que un artista hace en otro país, la sociedad de gestión de ese país se lo manda a Sadaic, y lo que un artista de esa otra asociación lo hace en otro país se lo manda. Entonces se van distribuyendo el dinero. O sea, podría haber más de una organización de protección a los derechos del músico dentro del país, o que en este momento todavía no la hay. No, la ley dice que tiene que haber una sola. ¿Sí? Esto es algo que hace rato se viene discutiendo, si es inconveniente, si no es conveniente, lo del monopolio, hay gente que está en contra del monopolio, que le gustaría tener más de una para que haya competencia. Eso ya es una cuestión de cada uno. A mí me gusta que haya una sola, por una cuestión de que me parece que es la forma de que sea más fácil, de que se controle mejor, más allá que después tenemos que ver que eso funcione bien. Digamos, eso, que haya una sola no significa que funcione bien, que haya 10 no significa que las 10 funcionen bien. ¿Sí? Digamos, la verdad es tener una fuerte y buena, ahí es lo que más me gusta a mí, que tener 10 mala eligiendo la mejor. ¿Sí? Porque es todo un proceso, el controlar cada lugar donde hay música no es un tema sencillo. Tengo una consulta, en realidad es una duda, porque gente que obviamente no sabe tanto de la materia me ha dicho cosas muy dispares sobre formas de registrar música. Una vuelta me dijeron algo así como que hay una forma de registrar tu música, que no es hacer tema por tema, sino directamente ir con el disco grabado, lo metes en un sobre y se lo das. Sí, hay una forma. ¿Qué forma es? Dentro de la forma de registro hay un montón de formas, de poner la partitura con tal cual suena, a poner la partitura con una melodía simple y el cifrado, a tirar el disco ahí y que... cualquiera de estas formas se puede registrar. ¿Sí? Vos cualquiera de estas formas vas a poder registrar. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? En el momento de un juicio por plagio, vos vas a estar mejor cuidado si metiste lo que escribiste en la obra perfectamente, que si vos tenés que hacer que alguien se sienta a escuchar tu disco para que después te lo desgrabe, para que después que lo chequee con lo que te grabó otro, ¿sí? Entonces lo mejor es meter la obra lo más más cercano a la realidad, para que si alguien te la copia, vos tengas, porque digamos, el tema del copiado es bastante discutible, ¿no? Después en el momento de un juicio. Disculpame, yo me parece que él está hablando acerca del registro en derechos de autor, ¿no? Sí. De una obra integral, porque vos para registrar una obra tenés que comprar un formulario que ahora debe estar, creo que 100 pesos. Sí. 100 pesos. 100 pesos. Aumentó hace poquito.
Mira, y vos podés, en ese formulario, podés registrar música o letra. Después hay otro formulario que es música y letra. En ese de música y letra vos podés registrar una canción tuya. Ahora, si vos grabaste un disco entero, podés registrarlo ahí. Claro, por de eso, las maneras que él dijo recién. una cosa es, vos podés hacerlo canción por canción, y como dice obra integral, es meter el disco en tu Te va a sobre y salir, meterlo. claro, ¿Por qué? te va a salir más caro hacer una canción por canción. Claro, porque te va a salir más caro que yo, pero es más fiable al momento de tener un problema. Te voy a agarrar un disco, meterlo y dejarlo. A ver, ¿qué es lo que hace el registro? Es agarrar tu obra, guardarla en un sobre, archivarla con la fecha en que vos la metiste. En el caso de que vos encuentres que hay alguien que la está tocando y la puso a nombre de él, vos le iniciás un juicio por plagio. El juez, ¿qué va a hacer? Le va a pedir al registro que saque la obra tuya y que saque la obra de él. La va a comparar. Si la de él la registró antes, Fuiste. ¿Sí? Entonces él la va a comparar y si son iguales, gana el que la registró antes. Y hay como por ejemplo, imagínate que, muy hipotético, ¿no? Poner que tengo una canción registrada, escucho una canción similar en la radio y digo, epa, es igual. Hay una manera de ir y fijarme a ver si ese tipo registró su canción antes que yo. Ese registro en la está radio, abierto. Eso sí, lo podés tener, eso lo podés. Claro, pero suponete que yo lo registré hace 10 años y yo no sé, pero el tipo lo registró hace 12, ¿no? Sí, eso lo podés averiguar fácilmente en cualquier lugar. Si solamente lo registras se te termina, se te vence. Pero igual, digamos, lo que se vence es para poder pagar el registro, lo tenés. Pero lo tiran. Me dijeron eso. No. Me dijeron que no pueden archivar todo, que lo tienen durante una cantidad de años 3 años. y lo tiran. Porque el registro, fíjate que el derecho de autor, el derecho de compositor, dura hasta 70 años después de la muerte No, del pero eso, autor. cuando me dijeron que cuando después paso por SADIC, donde ya es otra cuestión, ahí queda de por vida. Pero que solamente el registro. Sí, pero no queda el soporte físico, sino queda el dato de cuando, digamos, en el registro sigue quedando el día que vos lo metiste. Porque son ellos los que tienen que decir eso, no SADIC. Lo que después capaz que tirarán si vos dejaste un CD. No pueden tener millones y millones de CD en un lugar. Bueno, sí pueden tener una base de datos. Van a tener una base de datos diciendo cuáles son las obras y en qué fechas se fueron registradas. Después sí, los temas los va a tener SADIC seguro. Claro, si lo pasaste a SADIC, sí. Pero si no. Si no, y por eso. Igual vos podés registrar sin darle a SADIC ninguna administración. Claro, lo que pasa es que Vos podés decirle, no, yo me lo hago yo la administración, que es imposible, pero bueno. Es imposible, pero uno lo puede hacer. Ahora está empezando a haber, ahora hay algunos procesos que por muy poquita plata, un tema tuyo cuando te lo pasan te mandan un mail diciendo que lo están pasando en este Y momento. los derechos, si son derechos de registro, los derechos no deberían no cobrarlos. Si es un yo no tengo derecho a registrar por ley. Pero hay gastos que Pero inevitablemente en cualquier marco legal vos vas Está a bien, hacer algo, pero- te van a cobrar sellado. No, ya lo sé, pero digo, si es un derecho, ¿no? Según la Constitución, dijimos que era un derecho laboral, derecho de propiedad. Si tengo el derecho de propiedad, Vos tenés el derecho. tengo que pagar por el derecho. No, vos lo pagás por el registro y el cuidado de eso. Le pagás un gasto administrativo O sea, a no los tengo tipos derecho a por los empleados. Vos tenés un derecho a la educación, pero No eso, pagás a la maestra alguien le tiene que pagar. ¿Entendés? Vos lo que pagás es el servicio que te da el Estado por almacenarte ese derecho. Son 100 pesos y te lo cuidan 50 años. ¿Entendés? Eso es lo que está. Vos lo estás pagando ese servicio, el del cuidado, no el derecho. El derecho vos lo tenés. ¿Sí? Lo pagas sí, tenés que pagar para. parece raro tener que pagar por el derecho. Para después tener mejor herramienta para defenderlo. Si no, vas a tener bastante más
Es más fácil defenderlo cuando lo tenés registrado que cuando no lo tenés. Porque si le saco la palabra derecho, también estoy pagando por un servicio. Sí, no, pero vos no estás pagando. Bueno, pero todos los derechos que vos tenés. Estás pagando los gastos administrativos del registro. Pero todos los derechos que vos tenés terminan habiendo servicio. No, si no es otra cosa. Pero bueno, volvemos al derecho intelectual. Perdón, hay una pregunta. Y vos antes dijiste que era el intérprete que tenía, que había interpretado grabado. Sí. Los que no lo tienen grabado están a la No, onda de vos Dios. podés registrar la partitura. Pero digo, no sé. Yo hablé de fijación, cuando hablo de fijación en fonograma, hablé de derecho de intérprete. Lo que si vos no tenés fijación en fonograma, no puede haber repetición. Pero digo, en el caso de que uno toca, Sí. no tenés nada, claro. Ahí es el derecho laboral. Ahí estás trabajando. Esa es la ¿Sí? Después, el derecho intelectual es por la repetición de algo que vos fijaste. ¿Sí? Digamos, el componer también es un trabajo laboral. Pero también. Pero lo que vos resguardás es la obra. El componer, porque uno puede decir, bueno, mirá, la verdad, mirá, anoche me tomé de whisky y me compuse este tema. Es una cosa. Pero también está el tipo que dice, te llama para que componga la música incidental de una película. O que compongas un jingle. Eso, digamos, vos estás componiendo por una cuestión laboral. ¿Sí? Pero también te genera un derecho tuyo. Puedes tomar un whisky. Bueno, sí, pero el tema es que cambia la cuestión. Una cosa es hacerla por lo que te pegó el whisky y otra cosa es hacerla porque tenés que, con un pañal ahí adelante que tenés que decir, absorbe más, absorbe más. Como yo que tomo whisky. Tenés que tomar un par de whisky más, ¿ves? Para poder imaginarte algo de los pañales que cuando te tomas un par de whisky te salís para cualquier más. Entonces se puede registrar aunque no esté grabado el registro. Se puede registrar autor y compositor, es algo que es un derecho que, digamos, es la obra la que vos registras. Claro, no hay un Esté o no esté grabado. La obra. Y con respecto a los arreglos, también funciona. Arreglos es un tema, es un bodrio, porque el arreglo en realidad se permite el registro de arreglos, pero es un tema muy particular, ¿no? Hay un comité especial, porque el arreglo, vos no podés hacer un arreglo porque a vos se te dé la gana. Primero tiene que tener la autorización. A ver, cualquiera puede hacer un arreglo, se me arranquemos por ahí. El tema es que vos después quieras registrar y cobrar por ese arreglo, porque vos ahí le estás desplazando parte del derecho intelectual del tipo para agarrártelo vos. ¿Sí? Entonces una cosa es que vos vas a un arreglo y lo toques en un boliche, el tipo va a cobrar por su tema y vos vas a cobrar el derecho laboral por haber tocado. Pero si vos querés que, vos decís, no, yo hice este arreglo que quiero cobrar una parte intelectual, decís, bueno, está bien, pero lo mejoraste, ¿qué hiciste para vos exigir sacarle un pedazo? Porque lo que se cobre por ese tema, vos pasás a ser coautor, co-compositor del Cuchi de Guizamón. No, vos decís que el Cuchi de Guizamón estaría cobrando menos. Sí, sí. Ah, pero eso está mal. No estoy de acuerdo con Bueno, eso. Él debería por eso cobrar, no estoy de acuerdo. él debería cobrar lo mismo por más de que otro. Bueno, pero acá digamos, el derecho, por ejemplo, en un lugar es el 12% del bordero bruto que se saca y eso se reparte entre los autores que es el de los temas que se tocaron ahí. Entonces, cuando se toca un tema de Cuchi de Guizamón, si fueron el 12 temas que se tocaron, el 12% se divide entre 12 tipos y si el tema ese del Cuchi de Guizamón se lleva el 1% del bordero. Si vos querés vos querés registrar el arreglo del tipo, vos querés que al Cuchi de Guizamón le llegue el 0,5 y a vos te llegue el 0,5. Entonces, pues es un tema hay un comité especial que ha hecho registro. Yo conozco, uno de los pocos que conozco es el Medero, con creo que una canción de Gardel, que le han reconocido su poco producción, y la verdad muy poco más. Digamos, vos podés hacer arreglo lo que quieras, pero el tema va a seguir cobrando lo que corresponde al tipo.
Claro, yo me refiero capaz, bueno, ahora pensándolo así en el momento, supongamos que uno de los chicos compone una canción, una milonga, ¿no? y me pasa la armonía y yo compongo una línea de bajo, por ejemplo. Sí. Bueno, ahí es otro bodrio, ese es un tema que ahí los músicos, a ver, la verdad los músicos somos todos cooperativos, trabajamos todos para el mismo lado, somos lo bueno bárbaro, hasta que llega un momento que hay que registrar los temas y te garca. El momento de registrar el nombre de la banda y te garca. O el momento que el cantante que está ahí adelante viene una productora y dice, che, mirá, quiero hacer un disco tuyo, pero la verdad que ellos 4 monos que están atrás son medio feos. Prefiero ponerte 4 lindos pelo largo rubio que dar 2 pasitos para adelante y te ganas. ¿Sí? Entonces, Está registrado. esto. No es la palabra para usar en un claustro. Pero la verdad es que hay que tener, digamos, hay que pensarlo muy bien, ¿no? Porque a mí me ha pasado mucho esa cuestión, ¿no? Que viene alguien y te tira 3 tonos, te hace una melodía y vos agarrás atrás, le haces toda una base de piano, después viene el otro y te hace. Y después el tipo va, lo registra y el tema es de él. Sí, yo la verdad llegó un momento que dije, muchacho, o me das un pedazo o me da la parte. Entonces, hay gente, por ejemplo, yo te lo hablaba con el pelado de Nobel, que él reparte un porcentaje se puede repartir un porcentaje de la canción para que como se te dé la gana. Es decir, bueno, yo hice traje la melodía, traje la letra, claro, de la música. Pelado hace eso. Entonces dice, bueno, y a los que me hacen la sección de caño le doy un 7%, a este otro le doy un 8%, a este le doy y yo me quedo con el 50%. ¿Eso se hace cuando lo registrás? Cuando lo registrás vos podés registrar por pedazos. ¿Sí? ¿En SAEC o en la propiedad intelectual? En todo en el formulario lo pones y eso va a quedar así. El primero. Claro, porque en realidad va a quedar. Entonces, vos podés hacerlo eso. Lo mismo hablamos, cuando hablamos del nombre del grupo es otra historia, ¿no? Es hay que registrarlo en marcas y patentes. Claro, perdón, pero el registro siempre es individual, no hay ningún tipo de registro colectivo. O sea, una banda puede registrar. Sí, puede registrar. O sea, cobran todos. Sí, cuando es de Gardel y Lepera, no es que fue Gardel con una y Lepera con otro. Fueron Gardel y Lepera, firmaron, hicieron mitad y mitad. Pero lo que no se puede hacer, que me parece que por ahí puede ser, es registrarlo bajo un nombre, me parece, es así, un nombre ficticio que nombre y se llama apellido. Los Carlitos. Nombre y apellido. Claro, nombre y apellido. No, vos podés decir, el trompetista se llama tal, él me hizo los arreglos de viento, claro. Él se lleva el 7%. No lo podés registrar bajo un nombre de, no sé, asociación. No, tiene que ser con nombre, apellido y ni siquiera tu nombre de fantasía. Bien, porque el que cobra es personal. Es personal. Cobra la persona. Con el documento cobras. No cobrás con el disco antes. Claro, Mira, yo soy Ricky Maravilla, no. O Cacho Castaña, no. Yo soy Humberto Castagna, no Cacho Castaña, es como mi documento de. ¿Y para qué sirven los nombres? Perdón, ¿para qué sirven los nombres de fantasía? Porque a vos no te gusta tu nombre y te pones otro, qué sé yo. Además puede haber mucha gente con el mismo nombre. No, porque hay más gente con el mismo nombre de Eso fantasía. no responde a la pregunta. Normalmente hay nombres que son muy difíciles de nombrar y qué sé yo, y eligen cualquier otro, o hay otro tipo que no quieren tener un nombre, digamos, que es medio raro y no gasten y no cambian. Está bien, pensaba que era eso, pero tal vez había otro. No, te conocen de toda tu vida medio mundo por tal nombre y si dicen Nicolás, dicen ¿quién? Y hay otros que eligen para tener hay músicos que tocan en todos los rubros y en cada rubro tienen un nombre distinto. Y componen cosas para todo pero ellos cuando vos componés, pones tu nombre de fantasía y tu dato de verdad. ¿Sí? ¿Qué sé yo? El caso de Horacio Malvicino era Lendebré. En realidad se puso con la discográfica, acordaron ponerse a Lendebré porque, digamos, era para meterlo en el mundo
digamos era orquestación, qué sé yo, y a él le parecía, y él quería que no aparecer él, porque él sabía que era distinto si la gente pensaba que el que dirigía la orquesta era un francés, que si era un argentino. Y tuvo mucha razón. El día que internacionalmente se descubrió que era Horacio Malvicino el que lo dirigía, no vendió ni un disco más de Alain Debré. Lo mismo con la esposa de Chopin. ¿Cuál es? Entonces, bueno, esas son cuestiones, pero bueno. Sí. Yo te quería preguntar en el formulario vos, ¿qué metes? ¿Melo, armonía, arreglos de cada instrumento, letra? No, normalmente vos tenés que poner la parte con un acompañamiento, digamos, la melodía con un acompañamiento. Que la melodía es la línea melódica del tema y digamos, con la línea melódica ya lo podés registrar. Después, mientras mejor hagas la bajada, digamos, va a ser mejor, digamos, tampoco te permite registrar una orquestación para sinfónica. No te vas a perder, pero un acompañamiento de piano. ¿Y para registrar algo sinfónico cómo se hace, por ejemplo, algo así más orquestal? ¿Se registra en el mismo lugar? No. Ya bien, se registra en el mismo lugar, pero lo administra otro lugar, que es la Argentores. Todo lo que es la gran obra la administra la Argentores. Pensé que era de actores. Pensé que era de actores. ¿Argentores? No. Argentores administra todo aquello que tiene letra, pero que la letra, digamos, es lo que nosotros llamábamos obra conceptual. En un momento nos salía muy caro registrar ya por los 70, los 80. Nos salía caro registrar obra por obra, como puede ser ahora, y nosotros preferíamos registrar en Argentores diciendo que era una obra conceptual o qué sé yo, y lo registramos más fácil. Claro, eso ya es algo que debería estar registrado en Argentores. Si quieren, vos lo podés registrar, el Kili, el uno por uno, lo podés registrar igual. Seguramente Ariel la registró por ahí, pero en realidad todo lo que es comedia musical, ópera y la gran obra, lo que tiene libreto principalmente, se registra por Argentores. ¿Se registra y te lo administran ellos También, mismos? sí, ambas cosas. Ambas cosas. Le pasa, seguimos registrando en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual, pero te lo administran ellos. ¿Sí? La bolsa va todo al mismo lado. ¿Qué derechos hay a nivel, perdón, tal vez hay un montón de dudas más sobre esto, pero a mí se me está iluminando la duda, ¿qué derechos hay a nivel tocar en vivo? Vamos por parte, que todavía nos quedan algunas de estas cuestiones. Derecho de autor, intérprete, hablamos de ADI, hablamos de Argentores. Hablemos de derecho hablamos de derecho de autor y compositor. Autor y compositor. Derecho intérprete. Intérprete es aquel que toca la obra de otro, ¿sí? Y la fija en un fonograma. Ahí el problema que tiene es que lo dice, es un decreto que la creó y que dice que es para administrar todo aquello que sea la música fijada en un fonograma. ¿Qué pasa cuando fijas en un fonograma? Significa grabada en un disco en el cual cada vez que te la pasan vos tenés ahí un derecho de utilizar esa propiedad intelectual que es sobre tu tocada. Esto se registra mucho más fácil, agarras un disco, lo llevas a ADI, tenés que estar vos en el disco, digamos, tenés que figurar como que estás. Tiene que estar registradísimo. El disco tiene que estar registradísimo. Sí. Igual no le interesa a ADI si vos lo tenés registrado o no. Si el compositor lo tiene registrado, no le interesa. Vos lo que tenés que tener ¿No puedo llevar un memo? No. ¿A eso? No. Esa es la gran... No tiene que estar registrado. El disco tiene que ser de una discográfica reconocida, que son dos cosas distintas, no lo registrás en ninguna. Tiene que ser de una discográfica reconocida. ¿Sí? Entonces vos te vas, llevas tu disco, lo dejas ahí y ADI encuentra que están pasando un tema en una radio, buscan su archivo, dice lo tocaron esto y automáticamente lo que le cobra a esa radio por ese tema
lo divide y se lo da al cantante, a este, al otro y a aquel otro. Perdón, discográfica reconocida quiere decir sello discográfico o la replicadora. Sello discográfico. O sea que sello independiente, no. No entiendo bien cuál sería la función ¿Eh? ¿Cuál sería la función de ADI, entonces, en comparación con SADAIC? El cobro, la gestión y la administración del derecho del intérprete. SADAIC se fija, le paga solamente al autor y al compositor de la obra. A ADI le cobra a los medios por los que tocaron esa obra y le da la plata. O vos podés tocar el bajo y no ser el compositor. ¿Sí? Entonces, cuando pasa un tema en la radio, cuando vos pasas un tema en la radio o en la televisión, hay una parte de plata, se cobra una plata, que una parte va al autor, otra parte al compositor, o puede ser que sea el mismo, y otra parte a cada uno de los que tocaron esa versión que pasaron, ¿no? Porque puede haber un tema que puede estar tocada por... Claro, si vos sos el bajista nuevo de la banda, fuiste, digamos, no cobraste. Si no lo grabaste... Si no estás sonando ahí, digamos, si vos estás con... Si no lo grabaste y no está registrado... No, si vos no estás en la grabación, no. Es más, te fuiste a la banda, te peleaste, seguís cobrando. Y seguís cobrando. Seguís cobrando. Todos estos derechos después, de todo esto que estamos hablando, después tiene una implicancia en el derecho laboral. Puede ser que no lo pasen en la planilla una radios, entonces uno no cobre. Puede ser. ¿Qué se hace en ese caso? Y lo tenés que denunciar. Yo tengo que tener grabado el programa. ¿Cómo? No, tenés que... ¿Cómo hago? Eso no es un quilombo. Es muy difícil, pero vos lo podés denunciar. Pero digamos, acá estamos hablando de que cuando vos vas a tocar, también tenés la obligación de presentar una planilla en el lugar donde tocaste, para que ellos se la den a SADAIC, para que si vos tocaste tus temas, el porcentaje de SADAIC que pagó el lugar, te vuelva a vos en el momento que corresponda. ¿Sí? O que le vaya a los tipos que vos les tocaste los temas. El tema esto hay que tenerlo muy en claro, porque es algo que todos debemos hacer en cada momento, por nuestro derecho o por el derecho de otro al cual nosotros le estamos tocando los temas. ¿Sí? Vemos las autor, compositor, intérprete, dijimos por lo fijado en el disco, ADI. Ahora lo fijado en otro medio audiovisual, ahí se complica porque no hay, hoy por hoy, ADI solo tiene la administración y la gestión del derecho fijado en disco, y lo que tiene que ver con internet y audiovisual hoy está en la nada. Pero no quiere decir que no tengamos derecho, ¿eh? ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, bueno, desde el sindicato, en cine, estamos haciendo contratos, aparte del contrato que se te hace para trabajar como tocando, también obligamos a que se haga un contrato digamos, de que tu imagen te la paguen. ¿Sí? Pues normalmente ahora esto es algo que, che, bueno, firmame esto, la cesión gratuita de los derechos de imagen. No. Ojo, que estos son derechos que son, que no se pueden delegar, son derechos personalísimos. Vos no puedes regalarle a alguien tus derechos intelectuales. El único lugar en el mundo donde los derechos intelectuales no son de quien los paga es en un solo estado, en el estado de California de los Estados Unidos, donde está Hollywood. Ahí los tipos te compran una canción y es de ellos. Por eso también hay que tener mucho cuidado ahora, porque hay algunos productores picarescos que cuando te producen un disco, fijan como lugar, porque siempre hay una cláusula en los contratos que dice cualquier problema de este contrato se debe canalizar a los juzgados federales de la República Argentina. Eso debería decir, cuando dicen los juzgados federales del estado de California, es porque te van a robar. ¿Sí? Esto hay que mirarlo mucho para aquellos que van a firmar un contrato, porque en ese lugar no existe la propiedad intelectual. Ahí es lo que hablábamos antes.
un bien cultural es el mismo bien que una bolsa de papa, y si ellos te compraron la papa, se la pueden comer, tirar lo que pueda hacer lo que se le dé la gana, ¿sí? Y no te genera ningún derecho. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pasamos una película de Nicolas Cage hace poco. Sí, pero ahí esa es una cosa un poco más complicada. Pasó, normalmente esto, hoy por hoy, por ejemplo, nuestro Oscar, cualquiera que, Santa Olalla, cualquiera que uno vaya para producirle, te lo pone ahí. Él se queda los primeros 5 años, se lo queda todo para él, todos tus derechos. Después te puede gustar o no gustar, es una discusión moral. Acá estamos hablando de lo legal. Él lo que hace es legal. Lo pone en un lugar donde puede quedarse con lo que es tuyo. Después, si es moral o no, es un tema que yo no quiero meterme en eso de pero por eso les digo que hoy hay otros que, porque vos después puedo hablar con él y él dice, mira, la verdad, todo disco que produce Santa Olalla en Europa la gente lo compra porque piensa que bueno, él te agrega te da un espaldarazo que él piensa que haga de decir, bueno, mira, los primeros 5 años en mí, todo lo que dé el disco los primeros 5 años en mí, porque es lo que vale el espaldarazo que yo te doy. Es una discusión que cada uno dentro de su cuestión profesional, pero si se hace acá es ilegal. Si lo haces en California, es legal. ¿Sí? ¿Propiedad intelectual terminamos? No, si en una película hay un par de temas que uno compuso y que uno interpretó, la película quiere usar, te pide la música, vos la haces o ya la tenías, te dice voy a usar esta música. ¿Vos cómo te asegurás de cobrar por esa música? ¿A dónde? A Sadai. En Sadai. Porque ahí está. Pero vos lo mandás a componer, si a vos te dicen haceme la música para la película, es una cosa, que es música original. Sí. Que vas y la registrás como música original de película. Si te agarran un tema tuyo, se llama inclusión. Pero de las dos formas, pero ellos tienen que hacer algún trámite. La planilla, hacer una planilla. Yo me aseguro de que lo hicieron. O sea, ellos tienen que llevar una planilla a Sadai con segundo por segundo la música que usan y de quién es. Que se llama desglose de la obra musical. Yo como sé que, digamos, sale la película, sale con mi música y yo no cobro nada, ¿qué hago? Y vas a Sadai, che, mira, yo hice, me están usando esto, y ellos van a ver, y si no, mira, no la declararon. Oye, agarrar la película, la reclamás. Y si la reclamaste, y si ¿Tengo está, que llevar la película? No, bueno, eso, verla, mostrar la película, de alguna forma. Lo mirás al cine. No, pero de verdad quiero saber, tengo que... Sí, como deberías llevar la película, deberías demostrar vos que la están utilizando. Cuando es en cine es más fácil. No, bueno, normalmente es ahí, vos tenés que ir y decir, mira, yo sin nada, decir, mira, yo toqué en esta película, hay un tema mío que están pasando en esta película y no me lo declararon. Ellos van a ir al desglose musical y van a decir, bueno, a ver, no está, ¿en qué segundo? Acá no, acá es de otro, a ver. O te la chorearon o le pusieron el nombre de otro que puede ser un plagio, o te la saltearon y no te elegí. Entonces ahí se hace un reclamo judicial, se hace un reclamo, Sadai que te lo paga. ¿Okay? ¿Sí? Derecho intelectual, ¿está claro? ¿Sí? Esto es un derecho eterno que tenemos los músicos y que muy poco conocemos o muy poco utilizamos. Perdón, una última cosa. Si yo la registré en Argentores. Lo mismo, vas a Argentores. Voy a Argentores. Sí, okay. Al que le diste la gestión, digamos. Porque le diste la gestión y la administración, a veces tenés que decirle, che, mira, yo te registré esto y es quien te la tiene que cuidar. Perfecto. Entonces acá aparece, dijimos que hablamos de músico y empezamos a ver cuando se habla de derechos digamos de repetición de lo que vos tocaste, se le llama intérprete, cuando compusiste se llama compositor, cuando hiciste la letra, hay veces que la letra no son músicos, ¿no? Esto está claro, hay veces que es un poeta que alguien le toma una letra. Entonces, digamos lo de autor, puede ser que ahí no sea músico, en el resto puede pasar de cualquier verdura. ¿Sí? Los derechos intelectuales, hay unos que, digamos, los de autor y compositor duran hasta 70 años, después
después de muerto el autor, los derechos del compositor no. Los derechos del compositor unos 70 años después del registro, del intérprete, no. 70 años después desde el día que vos lo fijás. ¿Sí? Esto es una gran duda siempre tuve, ¿no? Se lo pregunté una vez yo estuve en OMPI en un momento y le pregunté ¿por qué si el derecho intelectual es un derecho de propiedad igual a cualquier otro? ¿Por qué el derecho de propiedad de los músicos tiene vencimiento y el de los dueños de los campos no? Pero debe ser porque los que siguen cobrando, Sadik sigue cobrando, pero ya no les paga más. No, porque después pasa lo que se llama patrimonio. Pero Sadik no recauda igual. No, la recauda más. Después pasa a bien público y ya no, vos no tenés que por qué pagar. ¿Cómo va a pasar con Lennon? Ahora está por pasar. Pero bueno, le pregunté esto. La funcionaria de OMPI me dijo, esto no, lo que pasa es que se hace para favorecer el acceso a la cultura de los más pobres. Y la tierra genera comida y el hambre también es un derecho que debería tener un vencimiento para que los pobres accedan a la comida. Ah, bueno, vos ya estás hablando de política, me dijo. Entonces, hablo de OMPI en Ginebra, ¿eh? No te hablo de OMPI acá en Argentina. Esto me lo dijo la de Ginebra. Estábamos hablando del mundo, no me dijo un funcionario argentino que no sabía nada. Habló la directora de defensa del derecho de propiedad intelectual en Ginebra, me lo dijo. Así que, digamos, esto es una duda que se las paso para ver si alguna vez ustedes la entienden. Yo nunca, ¿por qué le dejo mi guitarra a mi hija y la puede tener toda la vida y un tema, al momento de decir, no, mira, esto es para el vecino, ahora no puede, esto no lo tenés más vos. Después igual ahora se inventaron algunos choreos que uno se hace, qué sé yo, ponemos Mansi está por perder el derecho de sus temas porque ya se cumple la fecha de vencimiento, y su hijo, que es un pícaro bárbaro, agarró y dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, agarró toda la obra de Mansi, la metió en una comedia musical, tocada exactamente igual, la registró y tiene 70 años más para adelante con una obra nueva, digamos, ¿no? Y en realidad es lo mismo que estaba grabado. ¿Sí? Pero bueno, hay esta picardía que si todavía el resto de los normales, de los músicos, digamos, mortales, no conocemos, y hay algunos que ya están un paso más adelante. ¿No se puede renovar eso cuando se acerca? Te hago una pregunta, ¿qué pasa si vos ponés, no sé, vivías hasta los 130 años? A partir de los 100 te cagas de hambre, ¿no? Tenés que salir a fin de semana. Exactamente. ¿Vos tu obra vas a comer? Ah, bueno. No, está bien, si sos autor y compositor, no. Digamos, la tenés hasta 70 años después de tu muerte. Tus hijos son los derechohabientes, dicen ahí. Si vos tenés, en cambio de lo que fijaste en un disco, sí. Puede ser que, poner que yo, un tema de Fito Páez que haya hecho a los 18, 19 años, seguramente como son 50 va a perder derechos en vida. Claro. Dios quiera, ¿no? Digamos, que no se mueran de los 68. Pero estamos hablando de que tiene ese problema. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos entonces de intérprete, hablamos de derecho de repetición. Cuando hablamos de autor y compositor, hablamos del derecho también intelectual, de propiedad. Cuando hablamos de derecho laboral, normalmente las normas argentinas están basadas en lo que tiene que ver con lo que se llama el ejecutante musical. Todos somos músicos, ¿sí? Pero cuando hablamos de derecho laboral, hablamos de ejecutante. Cuando hablamos de derecho de propiedad intelectual,
de repetición hablamos de intérprete y autor y compositor. Todos somos músicos. Un poco la definición de músicos la podemos llegar a ver cambiando esa definición global que tiene la UNESCO. Para la definición de músicos, de acuerdo a la ley argentina que lo define, es la 14597, que es el Estatuto Profesional del Músico del año 58, y dice: a los fines de lo establecido en la presente ley, se considerará ejecutante musical a la persona que, cualquiera sea el lugar y forma de actuación, desarrolle sus actividades de trabajo y las tareas que le son propias al músico, y entre paréntesis dice instrumental y o vocal, ¿sí? Entonces, es decir, que no hace distinción de cantantes y músicos, y mucho menos baterista, habla de todos. Director, instrumentador, copista o dedicado a la enseñanza de la música. Ahí es donde se define, para Argentina, esta es la definición laboral del ejecutante musical. ¿Perdón, dijiste pista? Copista. Ah, ¿Saben qué es copista? sí, Es que hace las partes para una orquesta sinfónica, para una orquesta. ¿Sí? El copista es el que agarra y parte por parte las copia y las pasa a cada uno. Las partichelas, las partes. ¿Sí? Ese es el copista. Normalmente el copista es un músico también porque necesita tener conocimiento musical y muchas veces conocimiento bastante grande musicales, porque normalmente hay obras que digamos, hasta a veces terminan siendo hasta arreglos, ¿no? Porque ellos son los que toman parte de la obra y la acomodan para el fagot, para el contrafagot, para el clarinete, digamos, tiene que tener en la cabeza toda esta cuestión. Es un tema ser copista, pero hoy por hoy esta es una profesión que, digamos, es una rama de la profesión que cada vez hay menos, pero que cada vez está más especializada, porque normalmente hay muchas cosas que lo hace directamente una computadora, que en realidad la termina haciendo el músico. Otra cosa que cuando uno va a laburar tiene que decir que no, porque vos te dan una parte y decís, bueno, yo te bajo la parte de tal sistema y te dan una cosa y vos agarrás y te encontrás como que te cambia de clave en la mitad de la obra, te va, te trae, te sube. Nada, dame la parte bien escrita, porque después terminás haciendo el arreglo o no tocando. Después todo está todo muy lindo, después terminás haciendo el arreglo porque si no te tenés que pelear todo el día pero sí, pero digamos en realidad vos tenés que exigir que tu parte sea la parte que tenés que tocar, ¿no? Si es que te pagan por tocar. Pero bueno, la definición de lo que tiene que ver con lo laboral tiene que ver con el ejecutante musical. Últimamente empezaron a aparecer algunas definiciones que se le agregan a músico independiente, músico autogestionado, que la verdad tienen bastante poco, digamos, tienen mucha masividad, pero la verdad es bastante, legalmente no tiene una definición exacta. No, normalmente, históricamente para los músicos de años, el ser un independiente está relacionado exclusivamente con lo que tiene que ver con una discográfica, es decir, no tener una discográfica. ¿Sí? Hay en la ley de lo que se le llama la ley de la música, en realidad se llama la ley de la creación del Instituto Nacional de la Música, hay una definición de músico nacional independiente que dice que es el que no posea contrato o condicionamiento alguno que restrinja el ejercicio de su libertad artística y o que sea autor, intérprete, ejerciendo los derechos de comercialización de sus propios fonogramas mediante la transcripción de los mismos por cualquier sistema de soporte, teniendo la libertad absoluta para explotar y comercializar su obra. ¿Ustedes son músicos todos? ¿Son músicos independientes? ¿Tienen esto? Bueno, acá hay varias cuestiones, ¿no? Sí, no poseemos... Claro, lo que pasa es que vos... No, sí, pero igual se puede... la verdad, yo la verdad soy de lo que pienso que no existe el músico independiente, existe la música independiente. Porque vos podés tener un proyecto independiente y porque en realidad hay algo que no existe.
por lo que venimos hablando desde el principio de la charla, libertad absoluta para explotar y comercializar su obra, pindonga. La libertad absoluta no existe para nadie. Y más cuando vemos esta cuestión. Si yo, menos cuando hay plata en el medio. Digamos, la libertad absoluta sería, a ver, si la definición de músico independiente, esta definición de músico independiente le cabe a alguien que es el autor de sus obras, la ejecuta solamente él, las produce solamente él y maneja todo el proceso desde el grabado, el masterizado, la replicación y la distribución de sus discos. Es decir, una persona que hace una obra y lo gestiona. No, digamos que amerita todo él. Si ya pone a alguien a acompañarlo, ya hay otro derecho que él no maneja. No, pero si él le paga a una persona que lo masterice, no significa que él no sea un músico independiente. Está bien, sí, pero digamos... Él gestiona todo el producto. Está bien, pero ojo que hay una parte de que el productor musical también tiene un derecho intelectual, ¿eh? Está bien, pero si él es su propio productor. Pero eso, ahí está bien, ya sé que él tampoco él no se va a poner a replicar. Estoy diciendo que él controle todo el proceso. Claro, sí. Que está bien, vos la imprenta, digamos, la vas a mandar a la imprenta, pero el derecho, digamos, tenés que tener los derechos de todo. Que la segunda parte es más fácil, la primera parte es más difícil. Pero vos, digamos, si vos usás un tema de otro, ya no tenés la libertad absoluta. Si vos grabás un tema del Cuchi Leguizamón, no tenés la libertad absoluta, porque los deudos del Cuchi Leguizamón puede ser que no le guste y por el derecho moral decirte no lo uses. Por ende dejarías de ser independiente. Dejás de ser independiente en ese. Si hay otro, con esa definición. Claro. No sos libre. No tenés la libertad absoluta. No tenés la libertad absoluta, claro. De la otra manera tampoco la tenés. Nunca. No existe libertad absoluta. No existe la libertad absoluta. En la vida, igual. Viviríamos claro. en otro mundo, qué sé yo, en otro mundo. Pero esta es la definición. En realidad, sí hay proyectos independientes. Lo mismo que la autogestión. No, la autogestión ya ni siquiera está en ningún lugar, ¿no? La autogestión solo aparece en esta misma ley, solamente para los que tiene que ver con los que impartan los conocimientos de la música en forma autogestionada. Es decir, que den clases particulares. Es la única forma que aparece autogestionada. Lo mismo digo, no hay músicos autogestionados, hay proyectos autogestionados. Porque vos podés tocar en una orquesta municipal y tener tu proyecto independiente. ¿Sí? Podés tener un proyecto independiente que un día te lo usa una película en el cine y a partir de ahí vos deja de ser porque ya le vas a cobrar una plata. ¿Bien? Ahí, digamos, hay una cosa... Pero bueno, eso se puso de moda esos dos términos, pero la verdad, dentro de lo que tiene que ver estrictamente con lo legal es muy difícil de defender. La única definición que está esta y la verdad es muy poco porque en realidad históricamente el músico independiente era el que tenía la independencia sobre estrictamente la parte creativa. Vos podías, pero después podías darle a otro para que hacer un contrato con otro para que te lo distribuya. Eso no deja de ser independiente, no deja de ser independiente. Desde el punto de vista que la misma obra habla, ¿no? Vos tenés no tenés condicionamiento alguno que restrinja el ejercicio de la libertad artística. Esto es ser independiente. Todo el resto del proceso es otra historia. Independiente es realmente aquel que tiene el ejercicio completo de su libertad artística. Así históricamente se hizo. Lo que pasa es que antes como antes solo se hacía con discográfica, no lo hacías en tu casa, vos ibas, te sentabas y había artistas que grababan los temas como se le daba la gana porque eran independientes y había otro que la discográfica te decía cómo los tenías que grabar.
Esta era la diferencia. Hoy quedó una cosa más, pero bueno. Dice, es el decreto 433 del 94, que dice, decreto 433 del 94, que reglamenta la 24241, dice, se consideran trabajadores autónomos comprendidos en el inciso B del artículo que se reglamenta, del artículo 2 de la 24241, aquellos contribuyentes que desarrollen actividades que a título enunciativo se enuncian en tanto cumplan con las modalidades de cada caso que se indica sin perjuicio de su posible condición de dependientes en otras actividades. Es decir, que tampoco, cada vez dice, podés ser independiente solo en un trabajo, pero podés estar trabajando de forma dependiente en otro. Y dice, para los artistas y músicos, aquellos que interpretan un papel protagónico, coprotagónico, de reparto, y extras en obras cinematográficas, teatrales, televisivas, radiofónicas, así como directores de orquesta, solistas e integrantes de conjuntos musicales y orquestas, es decir, primero los define, acá está definiendo quiénes son, dice, en tanto asuman el riesgo económico propio del ejercicio de su respectiva profesión. Es decir, que ¿quién se hace cargo del riesgo económico? Esto salió en el año 94 también. En el principio hubo un tiroteo con los empresarios de la música, porque ellos decían que si vos te haces cargo de cambiar la cuerda cuando se te corta la guitarra, ese es el riesgo que vos tenés. No, por la jurisprudencia, es decir, por la sentencia favorable en juicio que hay anterior, se considera riesgo económico aquel que produce el espectáculo, aquel que es el que gana o pierde si la gente va. ¿Sí? Es decir, ahora nos ponemos como música. Si nos producimos, ¿sí?, somos autónomos, que autónomo, el monotributista es un autónomo simplificado, ¿no? Eso, digamos, no es, el monotributista es un autónomo simplificado. Si nos producimos, somos autónomos, pero si cobramos un caché, estamos en relación de dependencia. En forma eventual, si cobramos un salario en forma mensual, digamos, eso vale ser de poco. El músico tenemos que ser productores si queremos ser autónomos. Sí. ¿Y el monotributo cómo te escribís? ¿Como músico, no? Sí, hay una forma que me vos. Así que bueno, ahí está el kit de la cuestión. ¿Quién produce el espectáculo? ¿Y en dónde se produce? Porque hay lugares donde tienen prohibido los lugares, digamos, tercerizar la producción del espectáculo. En aquellos lugares donde la música no es el objeto comercial del lugar, es decir, que el lugar no está preparado para ganar plata con la música, como un restaurante, por ejemplo. como un restaurante, nunca sos autónomo. En un pub, nunca sos autónomo. En una confitería, nunca sos autónomo. En un hotel, nunca sos autónomo. En un teatro, sí. ¿Por qué? ¿El teatro sí? Porque el teatro, el evento artístico es el objeto comercial. Pero ojo, es el autónomo quien produce. Vos podés estar tocando para quien. A ver, Fito Páez tiene normalmente los músicos más conocidos tienen o las bandas crean su sociedad de responsabilidad limitada, crean sus empresas. ¿Sí? Que cuando producen lo hacen con su empresa, ¿sí? Por ejemplo, Versuit de Garabal en un momento tenía lo que se llama Tomo, la Tomo Sociedad de Responsabilidad Limitada, pero no eran todos los dueños eran tres nada más los demás eran empleados de esa sociedad. Lo mismo Ataque 77, lo mismo Los Piojos, lo mismo, digamos, hubo un momento de todas, algunas de una forma mucho más empresarial, esto que yo te decía, Versuit o la Memphis, que decían, nosotros somos dueños de Memphis, los demás son empleados, y otro, por ejemplo, Ataque 77, una banda que siempre los que tocaban, estuvieron en la conformación de la sociedad, eran socios, salvo en un momento que se fue el baterista y vino otro, y lo tuvieron a prueba un determinado tiempo, y en un momento, un día vinieron y dijeron, mira Ricardo, toma, acá te dejo la nueva constitución de nuestra sociedad, donde incluimos, o que hasta ese momento le hacían un contrato de trabajo por tiempo indeterminado.
¿sí? Entonces el músico es autónomo, solo honesto, y a partir de eso, a partir de que tenemos el derecho de ser trabajadores, tenemos normas específicas, y acá aparecen lo que son los convenios colectivos de trabajo. Los convenios colectivos de trabajo son convenios, pues se llama convenio porque entre las cámaras empresarias y el sindicato se discuten condiciones. Estas condiciones, las condiciones pueden ser horarios, pueden ser salarios, pueden ser, digamos, adicionales al salario, viáticos, montones, todo lo que tiene que ver con el trabajo, y por eso se llama convenio. Colectivo, ¿por qué? Porque se registra en el Ministerio de Trabajo, y una vez que el Ministerio de Trabajo lo aprueba pasa a ser para todos los músicos y para todos los lugares que representa esa Cámara Empresaria, no solamente para los que discutieron. Para eso tienen que haber requisitos legales que tienen que tener tanto la Cámara como el sindicato, tienen que demostrar que representan a cada una de las partes, que esto se basa en una ley que se llama la Ley de Asociaciones Profesionales. Pero una vez que se discute eso, se generan condiciones para todos que ahí están vigentes. Entonces, si cualquiera de nosotros quiere saber cuánto tiene que cobrar en un pub, busca el convenio colectivo que incluya los pubs, y ahí va a saber qué tarifa decimos los músicos, qué salario diario o salario por show tenemos que cobrar. Perdón, capaz me adelanto con la pregunta, pero ¿cuál sería, por ejemplo, una serie de ítems que yo tendría que tener en cuenta a la hora de salir a tocar música a un bar o a cualquier lado? Por ejemplo, qué sé yo, ir a un bar y después a trabajar. Acá hay un tema aparte. Cromañón tuvo un impacto muy fuerte sobre lo que es nuestra fuente de trabajo. No solamente por lo que perdimos, sino por los derechos que se pusieron en discusión. En ese momento era muy común de que los músicos vayamos a la puerta, a Borderó, le decíamos los más viejos, a la puerta, 70 y 30, 50 y 50. Esto, digamos, son formas como se dice, pero normalmente históricamente le decíamos a Borderó, que era lo que se ganaba. Cromañón generó, digamos, esto, que en realidad era una relación de trabajo donde vos cobrabas un porcentaje. En el juicio de Cromañón lo que se hizo fue ponerlo a los músicos como socios del dueño, cosa que no lo son, y cargarle, y que el dueño te tire por la cabeza las responsabilidades penales, civiles, impositivas y hasta la coima que le dio a la policía. ¿Sí? A partir de ahí trabajamos mucho. Hoy tenemos un convenio colectivo que, para ese espacio, que es el 112/90, que plantea que podés trabajar a la puerta, pero con un seguro del mínimo de convenio por el cual transforma a la modalidad de la puerta en una modalidad laboral y te quita esas responsabilidades. Porque el tema es, vos decís, bueno, mira, voy 50 y 50, así, si no gano, no gano. Pero también va a ser 50 de todas las responsabilidades. Hasta hoy, que digamos, hoy podés decir, él no cumplió con el convenio. Hoy tenés forma de defenderte. Con el Cromañón fue muy complicado, porque en primera instancia lo pudimos defender a Callejero, los absolvieron por la defensa que hicimos, pero en segunda instancia les importó, dijeron, los metieron todo adentro, y es más, dijeron que eran más responsables que Chaván, porque desde arriba del escenario ellos podían ver si la puerta estaba cerrada, si los matafuegos estaban llenos, cosa que es imposible. Los que estuvimos arriba del escenario sabemos que es imposible que vos desde arriba del escenario veas, y aparte que vos al tener un micrófono y que es la gente tuya la que te viene a ver, vos tenés un ascendiente sobre esta gente y podés decir, y si vos le decís no saltes, la gente no salta más. Y si saltas, sos vos el responsable. Es decir, vos sos el responsable si se golpean, si se lastiman, si se fuman un porro, si le tocan la cola a una chica. Vos sos el responsable de cualquier delito que pase ahí, porque vos sos que tenés el micrófono. La sentencia de segunda instancia, la que la Corte Suprema acaba de dejar sin efecto, es nefasta para los músicos. Por eso peleamos mucho. Después los músicos, cada vez que el sindicato sale a defender a Callejero, sale a defender sale a atacar esa sentencia, lo que pasa, que eso eran unos bengaleros, no importa.
Eso es una discusión, es otra historia. Esa sentencia marcó el trabajo de ustedes, de todo, porque a partir de ahí nos generó una carga legal mucho más fuerte que la que teníamos hasta ese momento, que hay que ponerse a tenerlo en cuenta. Uno no puede firmar. Vos cuando vas a un lugar y te dicen, mira, firmame este contratito que hacemos, y vos firmás un contrato de alquiler, vos sabés que aparte no estás pensando solo lo que parece en plata. Te estás haciendo responsable de todo lo que pase de adentro. Pero sos el productor, que después, también, vos podés hacerlo. A ver, yo no digo que no lo hagan, lo que sí sepan que es lo que están haciendo. Claro. ¿Dónde está establecido eso? Perdón. ¿En qué cosa? Esto que estás comentando de que cuando firmas un contrato y acordás una ganancia, te haces responsable también por... Y cuando firmas un contrato de alquiler es así. ¿Dónde se establece, digo? ¿Qué ley? El contrato no, es por alquiler, pero ojo, tiene que ser en un lugar donde, a ver, también tiene que ser un lugar que se pueda alquilar. Cuando vos alquilás un teatro, sos vos tu propio productor. ¿Sí? Como pasó con el boliche. El boliche no podría haber tenido alquiler, ni poner socios. No, me refiero a lo que pasó que creo que violaron a una chica dentro de un boliche, pero era una fiesta que organizaba un tipo. Entonces, si vos alquilaste el boliche es un problema del que lo alquiló. Yo iba a la pregunta apuntada, por ejemplo, recién estabas comentando de que si yo voy a tocar, o sea, si yo toco en un pub, tengo que ver en el convenio colectivo de trabajo que figura. ¿Cuáles son las condiciones que tenés para eso? Claro, entonces yo de ahí saco la tarifa. Vos de ahí vas a sacar el salario mínimo que tenés que cobrar vos. Si tocas un doble instrumento, si tocas otra cosa, también pues tenés adicionales. Si te tienen que pagar el viaje de ida o de vuelta, cuánto tiempo tenés que tocar. ¿Qué pasa si te lo suspenden antes? ¿Qué pasa si vos tenés que suspenderlo? Todo eso está escrito dentro del convenio colectivo. Claro, entonces yo, por ejemplo, si voy a ir a tocar a un pub, me fijo el convenio de trabajo. Agarrás uno que es el 112/90, que hoteles, pub, restaurante, confitería, que es el claro, local legal, que es ese, ahí tenés todas las Si no lo respetan, ¿qué haces? Haces la denuncia, o al Ministerio de Trabajo o al sindicato. Pero igual vos tenés ahí un derecho, o si no, directamente, si a vos no te pagan, haces directamente una denuncia penal. O sea, ¿es ilegal hoy en día tocar gratis o pagar por tocar? Es ilegal, sí. Porque el trabajo gratuito, a ver, para la ley de contrato de trabajo, el contrato se presume, no se presume gratuito, no se presume gratuito. ¿Qué quiere decir? Que tenés que demostrar que es gratuito. ¿Para qué esto? Es para la obra de beneficencia, solamente el Ministerio reconoce el trabajo gratuito. Presume, quiere decir que el inspector del Ministerio de Trabajo, cuando entra a un lugar y encuentra a alguien acá pintando una pared, lo primero que dice es un empleado. Y de acá puede venir la directora y decir, no, mirá, eso es la cooperadora, que se juntaron y están dándole una mano. Bueno, va a tener que probarlo eso. Perdón, para tenerlo más claro, porque está claro, pero me gustaría tenerlo súper claro. No sé si a los demás me pasa, pero a mí hoy en día lo que me pasa, muy básicamente, es que si yo voy y toco en un bar, generalmente es un bar muy multifunción, que tal vez es restaurante, y pub, y bar, y muchas cosas a la vez. Pero tiene el objeto gastronómico. No sé si gastronómico, pero que tal vez a las 10 de la noche hay gente cenando y tal vez... Pero es gastronómico. Todo lo que vos dijiste son gastronómicos. Okay. Y que contrato no hay ni a palos, o sea, hay un acuerdo de palabra. Eso es un contrato. No, el único contrato que no se inscribe para la ley es el contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Pero el no tener contrato es un problema del lugar a donde vos trabajás, no tuyo. Vos podés trabajar y después se van a tener que hacer cargo de que si tuvieron o no hacer lo mismo. Mi pregunta es si es legal que ellos te tengan tocando de esa manera. No, te tienen en negro. Eso es como tener cualquier otro trabajador en negro. Si viene al Ministerio de Trabajo, le hace la multa del caso. No tiene que ver con lo que vos cobrás, que es por lo tenés que denunciar. El salario es personalísimo. ¿Sí? El ministerio, el sindicato, todos necesitan que vos quieras denunciar tu trabajo. Y con tu salario.
Pero sí, si estás en negro, todo eso sí lo van a... Y con respecto a las entradas, recién estabas hablando sobre eso. Sí. Supongamos que yo voy a un pub y me dice, mira, no, yo no te voy a pagar. Lo que sí puedes hacer es cobrar una entrada y te quedas vos con la plata de la entrada. Eso vos lo podés arreglar, pero ellos tienen la obligación legal de asegurarte que cuando terminó el día, si el salario para ese lugar es 200, el mínimo para ese lugar de convenio es 200 pesos, vos tuviste un dúo, 400 pesos te tienen que quedar en el bolsillo. Por más de que no haya cortado una sola entrada. No, pero además, no es que SADAIC pasa regularmente por los lugares. SADAIC es otra cosa, es para otra cosa, no es para el trabajo. Ah, perdón, sí. Estábamos hablando de. Y ahí uno más o menos tiene que ser como el empleado, su empleado y su jefe mismo. O sea, capaz no es cierto, pero uno tiene que. Yo cuando uno trabaja en relación de dependencia y cualquier otro tipo de trabajo, vos tenés no sé si es el sindicato el que se encarga de defenderte los derechos laborales, y en este caso yo estaría reclamando mis derechos laborales al que me está dando el lugar para tocar. ¿Sí? Y porque hubo un sindicato, que el sindicato músico firmó un convenio, y vos podés denunciar ante el sindicato. Y ante cualquier localidad me acerco al sindicato y el sindicato no. Digamos, lo que tiene que ver, lo que hago la diferencia, lo que tiene que ver con el salario, el sindicato te puede representar. En el caso de que estés en negro y todo eso, directamente lo pueden denunciar ellos. ¿Y cuáles son las consecuencias para un local, por ejemplo, lo que pasa un montón típico del local que te trata de hacer pagar por tocar o que te dicen tocar de otra? El pagar para tocar en realidad es una modalidad que no está penalizada porque es algo que no existe. Digamos, lo peor que existió en el mundo es la esclavitud, no pagar para ser esclavo. Digamos, es peor que la esclavitud. Porque si prohibieron la esclavitud, ya, viste, el pagar para ser esclavo es mucho más. Con respecto al sonido, profe, con respecto al sonido, sí. ¿Cómo? Por convenio tiene la obligación de ponértelo. Salvo que vos, viste, hay algunos que quieren un piso eléctrico para cada tecla del piano, digamos, pero sí, ven, está, eso, digamos, un sonido para que vos puedas, sonido libre lo tiene que tener. Y el transporte, vos creo que ya dijiste del transporte. El transporte te pagan de acuerdo al instrumento que vos toques. Hay 3 o 4 categorías de transporte de acuerdo al convenio. ¿Y sos baterista cómo es? Si sos baterista, los convenios normalmente el baterista te pagan 2 horas de taxi flat más 2 ayudantes. Ah, bueno. ¿Y qué requisitos tengo que tener yo como músico? O sea, tengo para poder reclamar esos derechos. Por ejemplo, si yo no estoy registrado en ningún lado, no toco canciones registradas de nadie, toco canciones compuestas por mí. No, y si son de otro tampoco, porque no tienen que ver el derecho intelectual, claro, es trabajo. Perdón, ¿dónde están todas estas cosas? En la página del SADEM. El www.sadem.org.ar. ¿Y lugares que cumplan con esto? Todavía son muy pocos. No, los lugares que cumplen con esto son muchísimos. Lo que pasa es que hay, digamos, porque estamos hablando entre Capital y Gran Buenos Aires, estamos hablando que hay cerca de 5.000 lugares con músicos en vivo, donde en realidad esto se da en un sector específico porque digamos, las tanguerías cobran todo, en la peña cobran todo. Digamos, el problema es un cierto espacio del rock y en algunos lugares es un puñado de lugares al lado de lo que hay. No son muchos. Lo que pasa es que normalmente nos movemos con gente que se maneja en ese lugar y con esos géneros. Normalmente el tanguero, por ejemplo, puede decir, che, venís a tocar, ¿y cuánto hay? Claro. También hoy están en una discusión, ¿no? Porque ellos ahora dicen, no, porque los tangueros, hoy la discusión de los tangueros es que envidian, digamos, al rock and roll por una cuestión que dice, ellos tienen una formación, porque hoy el tanguero, como están dando clases, tocando en 10 orquestas, esto, que el otro, para juntarse a tocar en una orquesta, se juntan cada vez que hay que tocar un rato antes y cada vez suenan peor. Entonces está... no, porque nosotros tenemos, ¿viste? El rock ensaya 3 veces por semana para y a toquen o no toquen. Esto es un gran debate. Sí, no, pero ¿qué? Es un problema de ellos. Es un problema de cada uno. Pero bueno, pero te digo lo que está pasando, ¿no? Este es un debate que está en la profesión ahí, por esta cuestión. Pero el tanguero te dice cuánto hay. Te hago una consulta
relacionado con todo, ¿no? Saliendo un poco estrictamente de lo que tiene que ver con el derecho laboral. Sucedió que me llamó la atención una vez que estábamos por alquilar un teatro para hacer una presentación. Sí. Y la mujer, bueno, me dice, bueno, tiene que pagar por esto, tal cosa, hasta ahí todo bien. Y cuando me dijo que además teníamos que pagar nosotros lo que ellos le pagan a SADAIC, ¿es igual que LASI? me quedó picando, porque pensé que... ¿Es igual que LASI? Porque me dice, después eso, si ustedes son los compositores, lo podés pasar la planilla, después vuelve. ¿Igual que LASI? Sí. ¿Pero no es un porcentaje? Sí, es un porcentaje de pero igual que el porcentaje SADAIC te corresponde a vos. Es como que vos haces la fiesta de casamiento y tenés que pagar vos también, no el lugar. Pero ahí está. Pero es un porcentaje de lo que se saca de las entradas. Ahí estamos hablando que, a ver, es un porcentaje, normalmente es un porcentaje de la entrada, es un cada lugar tiene un número distinto. Normalmente se habla del 12% del borderón. Claro. Pero digamos los lugares donde se vende menos, donde no se vende, donde hay otro negocio, empieza a haber otra cuestión. Hay lugares donde ya de por sí, por ejemplo en televisión es por la facturación, en las radios es por la facturación, en la fiesta es un número fijo. Digamos, ahí ya es un tema un poco más complicado. Claro, pero si vienen 80 personas o 100, es un porcentaje de... Es el 12% del boleto. De lo que es. Sí. Ojo, algunos boliches hoy te están poniendo un fijo. Claro, pero en realidad te ponen un fijo, ¿qué es lo que hacen? Ellos tienen un pub abierto toda la semana, de lo cual en la semana ellos tienen que pagar esa de la música que pasan ahí. El tipo de SADAIC dice, vos tenés que pagar una luca por mes, lo divide, tiene 4 bandas, divide 250 mangos en cada una. Y vos le estás pagando el SADAIC de toda su semana. No, vos si vas a Borderó tenés que pagar SADAIC porque siempre se reparte el Borderó después de que te cuento el SADAIC. Salvo que hagas un acuerdo separado, vos podés decir, no, SADAIC lo paga vos. Eso es un acuerdo porque en realidad es un convenio que vas a hacer con el tipo. Si vos cobrás un calle, no tenés que pagar nada, SADAIC. Claro, ahí estaba la quería saber por qué. ¿Sí? Ya vamos a terminar acá, la verdad nos quedó medio corto esta segunda parte, pero muchas gracias.